La mañana de aquel martes pintaba perfecta. Eran las 7:50. Y yo ya estaba en mi escritorio en Ciberseguridad Delta, aquí en Bogotá. El ambiente olía a café recién hecho. Ese aroma que te despierta y te pone en modo a trabajar. Había un murmullo suave de conversaciones. Gente empezando el día. Y yo, con mi taza humeante, me sentía en mi salsa. Estaba revisando los últimos registros de seguridad, asegurándome de que todo estuviera en orden. Llevaba años haciendo esto, diseñando la arquitectura principal de seguridad de la empresa, resolviendo crisis a medianoche y levantando el sistema cuando nadie más podía. Era la pieza invisible, pero fundamental, que mantenía todo en pie. Justo cuando estaba por terminar de revisar un log, mi pantalla parpadeó. 7:59 de la mañana. Me llegó un correo de Recursos Humanos. El asunto decía, notificación importante. Sentí un nudo en el estómago, algo que no entendía. Lo abrí y el contenido era frío, impersonal, como sacado de una plantilla. Despido por reestructuración presupuestaria, efectivo inmediatamente. No me dio tiempo ni a procesarlo del todo. A las 8 en punto, mi sesión de trabajo se cerró de golpe. Sin previo aviso, sin una ventana de diálogo para guardar nada, sin una despedida de mis compañeros. Simplemente, acceso denegado a todos los sistemas. Mi identidad digital en la empresa, borrada en un instante, como si nunca hubiera existido. Me quedé mirando esa pantalla en negro, con la taza de café todavía tibia en mis manos. La incredulidad era total. ¿Recorte presupuestario? Esa justificación me sonaba a burla. Yo sabía, y ellos sabían, que mi puesto era esencial. Había sacado a la empresa de apuros incontables veces, evitado desastres que habrían costado millones. Esa excusa era una bofetada en la cara. De repente, me vino a la mente una conversación con Felipe, mi director técnico, de hacía solo unos días. Me había felicitado por mi trabajo, por la estabilidad del sistema, por mi dedicación. ¿Era todo una farsa? La humillación era profunda. No era solo perder un trabajo de un día para otro. Era ver años de mi vida, de mi intelecto, de mi pasión, reducidos a una línea de presupuesto que podían eliminar sin más. El shock fue dando paso a una rabia fría, contenida. No hubo lágrimas, solo una determinación que empezaba a crecer dentro de mí. Sentí que me habían usado, que habían exprimido mi talento hasta la última gota y luego me habían desechado sin la menor consideración. La injusticia me envolvió por completo. Me levanté y salí de la oficina sin cruzar palabra con nadie. Agarré mi bolso, que era lo único mío que había allí, y me fui. El ruido de la ciudad de Bogotá me parecía un eco lejano, como si estuviera flotando. La sensación de ser un fantasma en el lugar donde lo había dado todo era abrumadora. Mientras caminaba, mi mente empezó a repasar cada sistema, cada protocolo, cada mecanismo de seguridad que yo misma había diseñado. Y en ese repaso, una pieza clave se hizo gigantesca en mi cabeza. El token maestro de autenticación de módulos de seguridad. Esa era mi firma personal, una llave única que solo yo poseía y que servía para reactivar ciertas funciones críticas del sistema. En ese momento lo entendí. La empresa no solo había perdido una empleada, había perdido el corazón de su sistema. Llegué a mi apartamento. El silencio era asfixiante. Me senté frente a mi portátil personal, pero no lo abrí. La pantalla en negro me devolvía mi propio reflejo, un rostro endurecido por la injusticia. Todavía no tenía un plan, pero sí una certeza fría. Lo que me habían hecho no era solo un error, era un error colosal. Y no para mí, sino para ellos. El sol ya había salido cuando me desperté, pero para mí seguía siendo de noche. Las horas habían pasado lentas y pesadas desde que llegué a casa. Intenté prepararme un café, pero ahí estaba, frío y sin tocar en la encimera.
Mi apartamento se sentía vacío. El silencio me pesaba. Me acerqué a la ventana y mi reflejo, el de una extraña, me devolvía una mirada cansada, desorientada. Mi mente empezó a divagar, a repasar todo, como si fuera una película. Recordé las noches en vela, incontables, con los ojos pegados a la pantalla, luchando contra algún ataque o implementando una nueva capa de seguridad. Los fines de semana sacrificados, los cumpleaños familiares que me perdí porque había una emergencia del sistema, y solo yo podía resolverla. Una vez, incluso me quedé a dormir en la oficina, porque un ataque D2 amenazaba con tumbar un contrato millonario. Me levanté de mi silla, me duché con agua fría y me senté de nuevo. No era solo un trabajo. Para mí, Ciberseguridad Delta era mi proyecto, mi legado. Había construido la infraestructura desde cero. Cada línea de código, cada protocolo de seguridad, estaba impregnado de mi ingenio y de mi esfuerzo. Creía de verdad en la misión de proteger a nuestros clientes, en la importancia de lo que hacíamos. Pensé en todas esas reuniones con Felipe y con otros directivos. Hablaban de equipo, de visión, de crecimiento conjunto. Decían que éramos una familia. Yo me lo creí. Me volqué en la empresa como si fuera mía, como si fuera mi propio negocio. Me sentía parte de algo grande, algo importante. Mi orgullo profesional estaba en la robustez y en la elegancia de los sistemas que había ideado. Sabía que mi trabajo era de vanguardia, que su valor era incalculable. Nadie en la empresa entendía la arquitectura tan profundamente como yo. Era mi criatura, mi obra maestra, y ellos lo sabían, o al menos eso creía. Pero lo que más dolía, de verdad, era la impersonalidad del despido. Ni una llamada, ni una explicación cara a cara, solo un correo frío, sin alma, como si fuera un borrón y cuenta nueva, digital, para una cuenta de correo sin importancia. La frialdad de ser un número en una hoja de cálculo, no una persona vital con años de dedicación. Me habían reducido a eso, a un número que no cuadraba en sus cálculos. La excusa de reestructuración presupuestaria seguía resonando en mi cabeza, vacía y mentirosa. ¿Ahorrar dinero despidiendo a la persona que mantiene la nave a flote? La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Era absurdo, insultante. ¿De verdad pensaban que me lo iba a tragar? Apreté los puños. El dolor de la traición ya no era punzante, como una puñalada. Ahora era un fuego latente, quemando por dentro, más profundo y más constante. Una sensación de haber sido usada, exprimida y luego desechada sin el menor miramiento. Pero en medio de esa indignación, una idea empezó a tomar forma. No era de tristeza, era de justicia. La empresa me había subestimado de una manera terrible. Y esa, me dije, sería su perdición. Sentada en el sofá, las sombras de la tarde empezaron a invadir la habitación. El dolor que había sentido, ese golpe seco de la traición, empezó a transformarse. La debilidad, esa sensación de que me habían aplastado, se disipó poco a poco. En su lugar, una lucidez escalofriante se apoderó de mí. Basta de lamentaciones, pensé para mí misma. Ya no había espacio para la tristeza. Ellos me habían subestimado de la peor manera, y era hora de que entendieran, de verdad, la magnitud de su error. Mi mente, que por naturaleza siempre ha sido analítica y orientada a resolver problemas complejos, dejó de lado la emoción. Ya no era momento de sentir, era momento de pensar con lógica. Si para ellos lo más importante era el dinero, si valoraban cada centavo por encima de la dedicación y el talento, entonces el dinero sería mi arma. Esa fue la primera certeza que tuve, una que me dio una fuerza inesperada. Mis pensamientos regresaron, como si tuvieran vida propia, a la infraestructura que diseñé en Ciberseguridad Delta. Cada módulo, cada dependencia,
cada protocolo de seguridad. Todo pasaba por mi cabeza como un plano detallado y preciso, y, en ese repaso, sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de una anticipación que me recorrió la espalda. Recordé el token maestro de autenticación de módulos de seguridad. Esa era mi firma personal, una llave única que solo yo poseía y que había creado para casos de emergencia extrema. Solo yo, la arquitecta original de todo el sistema, podía activarla o reactivarla por completo si algo fallaba. Nadie más en la empresa tenía esa capacidad. Y ahí estaba la clave, la ventaja oculta. Me di cuenta de que, en su prisa por ahorrar, la empresa había cegado deliberadamente la visión de su propio precipicio. Habían retirado la única mano que podía evitar la caída total de su sistema más crítico. No era solo un despido. Era un acto de autosabotaje, y ellos aún no lo sabían. Todavía. La idea, ese plan que antes era solo una brasa ardiente, empezó a concretarse de una manera muy clara. Iba a dejarlos sentir el vacío. No era para destruir la empresa. No era mi intención causar un daño irreparable. Era para forzarlos a confrontar la indispensabilidad que ellos mismos me habían negado. Quería que ese recorte presupuestario se convirtiera en su error más costoso, una lección que no olvidarían jamás. Que se dieran cuenta de que habían jugado con fuego y que se habían quemado solos. La Martina López herida y humillada de la mañana se desvaneció por completo. En su lugar, emergió una mujer con una resolución fría y calculadora. Esto no era una venganza pasional, de esas que te nublan el juicio y te hacen cometer imprudencias. Esto era diferente. Era una justicia estratégica, quirúrgica. Iba a ser precisa, efectiva y, sobre todo, muy dolorosa para ellos, justo donde más les dolía, en el bolsillo. Empecé a repasar mentalmente los posibles escenarios. ¿Cuándo se darían cuenta del error? ¿Cuánto tiempo les tomaría? ¿Quién sería el primero en llamarme? ¿Y con qué tono? Me imaginaba la desesperación creciendo en las oficinas de ciberseguridad Delta. Los veía corriendo de un lado a otro, sus caras de pánico, la tensión en el ambiente. Y la impotencia de no poder hacer nada sin mí. Me levanté del sofá. Mis ojos, que antes habían estado llenos de indignación y de esa rabia contenida, ahora brillaban con una determinación gélida. Fui a la cocina y me preparé un café. Esta vez, me aseguré de que estuviera caliente, hirviendo casi. Lo bebí lentamente, saboreando cada sorbo, saboreando el inicio de mi contraataque. Ellos hicieron su jugada. Ahora es mi turno. Murmuré para mí misma, con una calma que me sorprendió. La partida acababa de empezar, y yo tenía el control del tablero. El sol de la tarde ya se había puesto, y las luces de la calle se encendían, pero para mí era como si el día apenas comenzara. Mi mente ya no estaba en el pasado, en lo que me habían hecho. Estaba en el futuro, en cada paso que iba a dar. La rabia se había transformado en una energía enfocada, limpia, sin distracciones. Me sentía lúcida, más que nunca. Sabía lo que tenía que hacer, y lo iba a hacer. El sol ya había salido cuando me desperté, pero para mí seguía siendo de noche. Las horas habían pasado lentas y pesadas desde que llegué a casa. Intenté prepararme un café, pero ahí estaba, frío y sin tocar en la encimera. Mi apartamento se sentía vacío. El silencio me pesaba. Me acerqué a la ventana, y mi reflejo, el de una extraña, me devolvía una mirada cansada, desorientada. Mi mente empezó a divagar, a repasar todo, como si fuera una película. Recordé las noches en vela, incontables, con los ojos pegados a la pantalla, luchando contra algún ataque o implementando una nueva capa de seguridad. Los fines de semana sacrificados, los cumpleaños familiares que me perdí porque había una emergencia del sistema y solo yo podía resolverla. Una vez,
Incluso me quedé a dormir en la oficina porque un ataque de DOS amenazaba con tumbar un contrato millonario. Me levanté de mi silla, me duché con agua fría y me senté de nuevo. No era solo un trabajo. Para mí, Ciberseguridad Delta era mi proyecto, mi legado. Había construido la infraestructura desde cero. Cada línea de código, cada protocolo de seguridad, estaba impregnado de mi ingenio y de mi esfuerzo. Creía de verdad en la misión de proteger a nuestros clientes, en la importancia de lo que hacíamos. Pensé en todas esas reuniones con Felipe y con otros directivos. Hablaban de equipo, de visión, de crecimiento conjunto. Decían que éramos una familia. Yo me lo creí. Me volqué en la empresa como si fuera mía, como si fuera mi propio negocio. Me sentía parte de algo grande, algo importante. Mi orgullo profesional estaba en la robustez y en la elegancia de los sistemas que había ideado. Sabía que mi trabajo era de vanguardia, que su valor era incalculable. Nadie en la empresa entendía la arquitectura tan profundamente como yo. Era mi criatura, mi obra maestra. Y ellos lo sabían. O al menos, eso creía. Pero lo que más dolía, de verdad, era la impersonalidad del despido. Ni una llamada, ni una explicación cara a cara. Solo un correo frío, sin alma, como si fuera un borrón y cuenta. Nueva digital para una cuenta de correo sin importancia. La frialdad de ser un número en una hoja de cálculo, no una persona vital con años de dedicación. Me habían reducido a eso, a un número que no cuadraba en sus cálculos. La excusa de reestructuración presupuestaria seguía resonando en mi cabeza, vacía y mentirosa. ¿Ahorrar dinero despidiendo a la persona que mantiene la nave a flote? La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Era absurdo, insultante. ¿De verdad pensaban que lo iba a tragar? Apreté los puños. El dolor de la traición ya no era punzante, como una puñalada. Ahora era un fuego latente, quemando por dentro, más profundo y más constante. Una sensación de haber sido usada, exprimida y luego desechada sin el menor miramiento. Pero en medio de esa indignación, una idea empezó a tomar forma. No era de tristeza, era de justicia. La empresa me había subestimado de una manera terrible. Y esa, me dije, sería su perdición. Sentada en el sofá, las sombras de la tarde empezaron a invadir la habitación. El dolor que había sentido, ese golpe seco de la traición, empezó a transformarse. La debilidad, esa sensación de que me habían aplastado, se disipó poco a poco. En su lugar, una lucidez escalofriante se apoderó de mí. Basta de lamentaciones, pensé para mí misma. Ya no había espacio para la tristeza. Ellos me habían subestimado de la peor manera, y era hora de que entendieran, de verdad, la magnitud de su error. Mi mente, que por naturaleza siempre ha sido analítica y orientada a resolver problemas complejos, dejó de lado la emoción. Ya no era momento de sentir, era momento de pensar con lógica. Si para ellos lo más importante era el dinero, si valoraban cada centavo por encima de la dedicación y el talento, entonces el dinero sería mi arma. Esa fue la primera certeza que tuve, una que me dio una fuerza inesperada. Mis pensamientos regresaron, como si tuvieran vida propia, a la infraestructura que diseñé en Ciberseguridad Delta. Cada módulo, cada dependencia, cada protocolo de seguridad. Todo pasaba por mi cabeza como un plano detallado y preciso. Y, en ese repaso, sentí un escalofrío, pero no de miedo, sino de una anticipación que me recorrió la espalda. Recordé el token maestro de autenticación de módulos de seguridad. Esa era mi firma personal, una llave única que solo yo poseía y que había creado para casos de emergencia extrema. Solo yo, la arquitecta original de todo el sistema, podía activarla o reactivarla por completo si algo fallaba. Nadie más en la empresa tenía esa capacidad. Y ahí estaba la clave,
la ventaja oculta. Me di cuenta de que, en su prisa por ahorrar, la empresa había cegado deliberadamente la visión de su propio precipicio. Habían retirado la única mano que podía evitar la caída total de su sistema más crítico. No era solo un despido, era un acto de autosabotaje, y ellos aún no lo sabían. Todavía. La idea, ese plan que antes era solo una brasa ardiente, empezó a concretarse de una manera muy clara. Iba a dejarlos sentir el vacío. No era para destruir la empresa, no era mi intención causar un daño irreparable. Era para forzarlos a confrontar la indispensabilidad que ellos mismos me habían negado. Quería que ese recorte presupuestario se convirtiera en su error más costoso. Una lección que no olvidarían jamás. Que se dieran cuenta de que habían jugado con fuego y que se habían quemado solos. La Martina López herida y humillada de la mañana se desvaneció por completo. En su lugar, emergió una mujer con una resolución fría y calculadora. Esto no era una venganza pasional, de esas que te nublan el juicio y te hacen cometer imprudencias. Esto era diferente. Era una justicia estratégica, quirúrgica. Iba a ser precisa, efectiva y, sobre todo, muy dolorosa para ellos, justo donde más les dolía, en el bolsillo. Empecé a repasar mentalmente los posibles escenarios. ¿Cuándo se darían cuenta del error? ¿Cuánto tiempo les tomaría? ¿Quién sería el primero en llamarme? ¿Y con qué tono? Me imaginaba la desesperación creciendo en las oficinas de ciberseguridad Delta. Los veía corriendo de un lado a otro, sus caras de pánico, la tensión en el ambiente. Y la impotencia de no poder hacer nada sin mí. Me levanté del sofá. Mis ojos, que antes habían estado llenos de indignación y de esa rabia contenida, ahora brillaban con una determinación gélida. Fui a la cocina y me preparé un café. Esta vez me aseguré de que estuviera caliente, hirviendo casi. Lo bebí lentamente, saboreando cada sorbo, saboreando el inicio de mi contraataque. Ellos hicieron su jugada. Ahora es mi turno, murmuré para mí misma, con una calma que me sorprendió. La partida acababa de empezar, y yo tenía el control del tablero. El sol de la tarde ya se había puesto, y las luces de la calle se encendían, pero para mí era como si el día apenas comenzara. Mi mente ya no estaba en el pasado, en lo que me habían hecho. Estaba en el futuro, en cada paso que iba a dar. La rabia se había transformado en una energía enfocada, limpia, sin distracciones. Me sentía lúcida, más que nunca. Sabía lo que tenía que hacer, y lo iba a hacer. Eran las 8:45 de la mañana. Mi teléfono, que había permanecido en un silencio sepulcral desde mi despido, vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de Felipe. El nombre hizo que una leve sonrisa se dibujara en mis labios. Una sonrisa fría, casi imperceptible. El mensaje era corto, pero la urgencia y el pánico apenas disimulado se notaban en cada palabra. Martina, ¿estás disponible? Tenemos un problema crítico. El servidor principal no autentica a los usuarios. Los módulos de seguridad están caídos. Urgente. Necesitamos tu ayuda. Lo leí una vez, luego otra. Esa sonrisa gélida se hizo un poco más marcada. No era una sonrisa de alegría, para nada. Era de pura confirmación. Sabía que esto iba a pasar. Sabía que sin mí, sin el token maestro, se iban a ver en un lío mayúsculo. Y ahora, ahí estaban, justo donde los quería. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono a un lado y me preparé otro café, con toda la calma del mundo. No tenía prisa alguna. Cada minuto que pasaba sin mi intervención, el costo para ellos se disparaba. El nerviosismo en las oficinas de ciberseguridad Delta ya debía de estar convirtiéndose en histeria pura. Me imaginaba a Felipe dando vueltas por la oficina, a los técnicos sudando, intentando algo que no podrían lograr. Usé ese tiempo, mientras el café se enfriaba un poco, para hacer una última revisión mental de todo. Recorrí,
como si tuviera los planos delante, cada rincón de la arquitectura del sistema que yo misma había construido. Confirmé de nuevo la dependencia absoluta del token maestro. Ese token, mi llave personal, se había desactivado o al menos se había vuelto inaccesible para cualquiera que no fuera yo, justo en el instante de mi despido. Era el efecto colateral de borrar mi identidad digital. Era una medida de seguridad, sí, pero también mi seguro de vida. Luego, mi mente fue a algo más concreto. Los contratos, especialmente el de Nexus Tech, nuestro cliente más grande y el que generaba más ingresos. Recordé las cláusulas de penalización por caídas prolongadas del servicio. Eran multas muy, muy grandes. 1 hora sin servicio y ya estarían en serios problemas. 2 horas, y la cosa se pondría fea de verdad. 3, y la cancelación del contrato sería casi segura. Y eso, para una empresa como Delta, era una sentencia de muerte lenta. Abrí mi portátil. Personal. No para ver redes sociales ni para buscar otro trabajo. No. Lo abrí para empezar a construir mi trampa legal. Empecé a bosquejar la oferta de mis servicios consultivos. Tenía que ser clara, concisa y, sobre todo, muy, muy cara. La tarifa por hora la puse exorbitante. No era solo por el trabajo, era por la humillación, por la falta de respeto, por el daño que me habían causado y por la urgencia de su situación, claro. Un mínimo de horas facturables, por supuesto. Y el pago, por adelantado. O un contrato de servicio de emergencia con cláusulas que protegieran mis intereses por completo. Esto no iba a ser una ayuda, por pena, o por los viejos tiempos. Esto iba a ser una transacción comercial pura y dura. Ellos necesitaban mi cerebro, y yo les iba a poner un precio muy alto a ese cerebro. Ya me imaginaba las objeciones del departamento legal. ¿Cómo le pagamos sin recontratarla? ¿Qué implicaciones fiscales tiene esto? Pero sabía que, en la balanza, el costo de mi factura, por muy alta que fuera, pesaría menos que la pérdida de un cliente multimillonario como Nexus Tech. La balanza se inclinaría a mi favor. No tenía la menor duda. El reloj de mi portátil avanzaba sin prisa, pero sin pausa. Ya casi eran las 9 de la mañana. Sentía un control absoluto sobre la situación. La urgencia era de ellos, no mía. La solución, la única solución, estaba en mis manos. Y yo decidía cuándo y cómo la soltaba. Mi mente estaba clara, mi corazón frío. No había rabia, descontrolada, solo una calma calculada. Había llegado el momento de jugar mi carta. A las 9 en punto, ni un segundo antes, ni un segundo después, tomé mi teléfono. Mis dedos se movieron sobre la pantalla con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Era hora de responder a Felipe. Era hora de empezar la verdadera venganza. A las 9:01, mi mensaje salió. Fue directo, profesional, sin una pizca de emoción. Felipe, escribí, entiendo la situación. Dada mi actual desvinculación de ciberseguridad Delta, puedo ofrecer mis servicios como consultora externa de emergencia. Mis honorarios son de $500 por hora, con un mínimo de 2 horas facturables. Esto requiere una aprobación legal formal por parte de la empresa. Avísame si están dispuestos a proceder bajo estos términos. Lo releí. Conciso, claro, y sin dejar lugar a dudas. Era una propuesta, no una súplica. Sabía lo que ese mensaje iba a causar al otro lado. Me imaginaba el caos en las oficinas. Felipe, con su orgullo herido, tratando de digerir la cifra. $500 la hora. 2 horas mínimo. $1,000. Eso era más de lo que yo ganaba en una semana. Pero, ¿qué era eso comparado con la amenaza de perder a Nexus Tech? Nada. No tuve que esperar mucho. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada de Felipe. La ignoré. No era el momento. Quería que se cocinaran a fuego lento. Quería que la desesperación fuera real, que el costo de su recorte presupuestario
empezara a quemarles en la piel. Me imaginaba las discusiones en la gerencia, las voces subiendo de tono, los abogados de la empresa echándose las manos a la cabeza. La indignación por el precio chocaría de frente con la realidad de un ultimátum de Nexus Tech. Seguramente ya les habrían dado la hora límite para restablecer el servicio. Unos minutos después, otro mensaje de Felipe. Esta vez era más corto, más directo, casi un ruego. Martina, la gerencia está en reunión. Te llamamos en breve. Por favor, mantente disponible. Es muy grave. Sonreí. Grave para ellos, no para mí. Yo estaba tranquilamente en mi apartamento, bebiendo mi café caliente. Pasó un buen rato, casi media hora, lo que me pareció una eternidad, pero que para ellos debió ser un infierno. Finalmente, mi teléfono sonó de nuevo. Era el número de la empresa, pero esta vez, quien llamaba era el gerente general, el señor Rojas, junto con la jefa de recursos humanos. Felipe estaba en la llamada, pero en silencio. El señor Rojas fue directo, aunque su voz sonaba forzada, como si estuviera tragándose un sapo. Martina, hemos recibido tu propuesta. Entendemos tu posición. La situación es crítica. Hemos hablado con el departamento legal y están redactando un contrato de servicios de emergencia. ¿Podrías revisarlo tan pronto como te lo enviemos? Asentí, aunque sabía que no me veían. Por supuesto, señor Rojas. Revisaré cualquier documento que me envíen. Mis condiciones son las que ya le transmití a Felipe, y necesito que el contrato sea claro en todos los puntos. Mi voz era firme, tranquila. No había rastro de la empleada que habían despedido. Ahora era una profesional independiente, en control total. A los pocos minutos, me llegó el correo electrónico con el contrato. Era un documento largo, con muchas cláusulas. Lo abrí y lo leí con calma, cada línea, cada asterisco. Querían protegerse, claro. Pero yo también. Revisé que no hubiera trampas, que mis honorarios estuvieran bien estipulados, que no hubiera obligaciones ocultas, que mi estatus de consultora externa quedara bien claro. Me aseguré de que no hubiera forma de que me recontrataran a la fuerza o que me exigieran más de lo acordado. Estaba impecable. Era un contrato de emergencia, redactado a toda prisa, pero con la desesperación tan palpable que no se atrevieron a meter cláusulas abusivas. Cuando estuve completamente satisfecha, lo firmé digitalmente. Era una formalidad, pero una muy importante. Era mi sello de que la pelota estaba en su tejado. Lo envié de vuelta. La respuesta llegó casi de inmediato. Contrato recibido y aceptado, Martina. Te enviaremos las credenciales de acceso remoto. Y así fue. Un nuevo correo llegó con un usuario y una contraseña temporal, con permisos muy específicos y limitados, solo para la tarea en cuestión. Me conecté. No había prisa. No había gestos de ayuda extra, ni charlas amables con los que estaban al otro lado del monitor. No había un «gracias por ayudarnos». Era un trabajo contractual, y yo lo abordaría como tal. Me sumergí en el sistema. Era como volver a casa. Cada rincón, cada módulo, cada dependencia, lo conocía como la palma de mi mano. No necesité preguntar nada. Fui directamente al punto de falla que ya había previsto: la inhabilitación de mi token maestro de autenticación de módulos de seguridad. Era el corazón del problema, tal como había calculado. Ejecuté los comandos necesarios para reactivarlo. Fueron unas pocas líneas de código, una secuencia de autenticación que solo yo podía realizar. Vi cómo los módulos de seguridad volvían a la vida, uno a uno. Supervisé la autenticación de los usuarios. Comprobé que todo el servicio se había restaurado. Fue rápido, limpio, eficiente. En apenas 20 minutos, todo volvió a funcionar, como si nunca me hubiera ido. Pero, claro, me había ido. Y ahora tenía el poder. Cuando terminé, no esperé a que me lo pidieran. No hubo excelente trabajo, Martina, ni nada por el estilo.
Simplemente envié un breve mensaje a Felipe y al resto del equipo. Problema resuelto. Adjunto factura por servicios prestados. La factura. Ese fue el golpe final. 2 horas de mi tiempo, al precio acordado. El monto que les cobré superaba, y con creces, lo que habrían ahorrado en varias semanas de mi salario. El costo de su avaricia, presentado en una hoja de cálculo. Me desconecté del sistema, una sonrisa gélida en mis labios. Me recosté en mi silla. El ordenador, en silencio, ya no tenía nada que pedirme. La satisfacción que sentía era profunda, una calma que me llenaba por completo. La trampa se había activado, y la primera fase de mi justicia estaba cumplida. Ellos habían hecho su jugada, y yo había respondido. Y la respuesta les había salido carísima. El alivio en ciberseguridad Delta debió ser palpable. Lo sé. El sistema estaba funcionando de nuevo. Nexus Tech había retirado su amenaza y el desastre mayor se había evitado. Pero ese alivio, estoy segura, se mezcló muy rápido con una amargura que les llegó hasta el tuétano. Y luego, claro, estaba mi factura. Me imaginaba a la gerencia y a finanzas mirando el monto. No era solo el dinero, que ya era una buena suma por un par de horas de trabajo. Era la humillación, la vergüenza de tener que pagarme a mí, una ex empleada que habían despedido, para solucionar un problema que ellos mismos habían creado al echarme. La justificación de los recortes presupuestarios se les debió desmoronar en las manos, convirtiéndose en la broma de muy mal gusto que siempre fue. Debieron sentirse como unos completos idiotas. Y con razón. La alta gerencia, furiosa por haber estado a punto de perder a Nexus Tech y por el costo de mi solución de emergencia, no se quedó de brazos cruzados. Eso también lo sabía. No iban a aceptar un gasto así sin buscar culpables. Ordenaron una auditoría interna inmediata. Querían saber con pelos y señales cómo era posible que una sola persona, yo, fuera tan indispensable, y por qué no había un plan de contingencia para algo así. La casa de brujas había empezado, y yo tenía una idea bastante clara de quién iba a ser la bruja principal. Felipe. Él fue el objetivo principal, por supuesto. A mí me llegaron los rumores, las filtraciones de mis contactos dentro de la empresa. Me contaron que su decisión de despedirme, sus repetidas negativas a escucharme cuando le advertí sobre la criticidad del token maestro y su completa incapacidad para resolver el problema sin mí, todo eso salió a la luz. Su arrogancia, esa que tanto me había molestado, se convirtió en su perdición. Se había creído intocable, el dueño de la verdad, y ahora la verdad le estaba explotando en la cara. Los hallazgos de esa auditoría fueron devastadores para él. Se le acusó de negligencia, de mala gestión de recursos humanos y, lo más grave, de poner en riesgo a toda la empresa. Su puesto de director técnico, ese que tanto le gustaba presumir, le fue revocado. Lo degradaron a un rol de menor responsabilidad, me contaron, bajo estricta supervisión. Su reputación, su autoridad, su prestigio, todo pulverizado. La noticia me llegó un par de días después, en un mensaje discreto. No sentí euforia, no salté de alegría. Solo una profunda satisfacción. Había sido justicia. Una justicia fría y calculada, exactamente como la había planeado. La empresa había gastado una fortuna en mis honorarios de emergencia, una suma que superaba con creces mi salario anual. Y no solo eso, habían perdido la confianza en uno de sus ejecutivos más importantes. Todo. Por ahorrar un salario. El eco de esa decisión, de ese recorte presupuestario, resonaba ahora en cada rincón de la empresa y les había salido carísimo. Yo, mientras tanto, seguía mi vida. No era mi problema. Pero las noticias me llegaban, poco a poco. Un excompañero, al que yo había ayudado en varias ocasiones, me escribió para contarme los detalles de la caída de Felipe. Otro me dijo que el ambiente en la oficina era tenso, que nadie se atrevía a decir nada, pero que todos sabían lo que
Había pasado. La gente, al final, no es tonta. Entendieron que me habían despedido de forma injusta y que el karma había actuado. No buscaba venganza por venganza. No era algo personal en el sentido de querer ver a alguien sufrir por el simple hecho de hacerlo. Era más bien una cuestión de principios, de demostrar que el valor de una persona no se puede medir en una hoja de cálculo. Demostrar que subestimar el talento y la dedicación tiene consecuencias. Y que esas consecuencias pueden ser muy costosas. Observé las noticias con una calma que me sorprendió a mí misma. El dominó había caído, exactamente como lo había predicho. Cada pieza en su lugar. La empresa había aprendido su lección, y lo había hecho de la manera más dura posible. Y yo, Martina López, estaba tranquila. Había ganado. Unas semanas después de todo el revuelo, mi teléfono volvió a sonar con el identificador de ciberseguridad Delta. Era la alta gerencia. Esta vez, la llamada era formal, casi con un tono de disculpa, apenas disimulada. Me reconocieron, sin rodeos, que habían cometido un error. Grande. Me ofrecieron regresar a la empresa, sí, pero no a mi antiguo puesto. Me hablaron de un cargo mejorado, con más responsabilidades, y un salario sustancialmente superior. El tono era de arrepentimiento, pero sobre todo, de necesidad. Se les notaba que me necesitaban de vuelta. Yo, que ya no era la empleada subestimada de antes, escuché atentamente cada palabra. Dejé que terminaran su propuesta, que me vendieran la idea de volver a ser parte de la familia. Cuando terminaron, les agradecí la oferta. Fui muy educada, muy profesional, pero la decliné. No iba a volver a ser una empleada. Ya no. En cambio, les hice una contrapropuesta. Les dije que estaba dispuesta a colaborar con ellos, pero como consultora externa estratégica en ciberseguridad. Los términos serían míos, no suyos. Bajo este nuevo acuerdo, que tardaron un poco en aceptar pero que al final no tuvieron más remedio que firmar, conseguí todo. Lo que siempre había querido y más. Mis honorarios eran aún más competitivos que el precio de emergencia que les había cobrado, superando con creces mi antiguo salario anual. Tenía autonomía total sobre mis proyectos. Podía elegir qué desafíos quería asumir y cuáles no. La flexibilidad de horario era absoluta. Ya no más noches en vela forzadas, sino por elección. Mi valor, por fin, era reconocido y recompensado a mis propios términos. Ya no era una empleada más en su nómina. Era una aliada estratégica, una pieza clave que ellos sabían que no podían perder. Y esta vez lo habían aprendido a la fuerza. Disfruto de una libertad profesional que nunca imaginé. Trabajo en proyectos que de verdad me desafían, que me estimulan. Puedo balancear mi vida personal y profesional sin sentir esa culpa constante que tenía antes. Incluso he podido retomar algunos de mis hobbies, como la fotografía, que había dejado aparcada por falta de tiempo. La experiencia me empoderó de una manera que no creí posible. Me demostró que mi talento no tenía por qué estar encadenado a las decisiones arbitrarias de una empresa que no sabía valorar lo que tenía. Me despidieron por querer ahorrar dinero. Querían recortar un salario, el mío, porque pensaron que era un gasto prescindible. Pero mi factura de emergencia, esa que les mandé por esas 2 horas de trabajo crucial, y mi nuevo contrato como consultora externa, les costaron a Ciberseguridad Delta muchísimo más que mi salario anual. Y eso sin contar la reputación de su director técnico, Felipe, que quedó por los suelos. La empresa tuvo que pagar un precio muy alto por subestimar el talento y el valor de su gente. No fue un ahorro, fue una inversión en una lección dolorosa. Y Felipe sigue en la empresa, pero su brillo se ha desvanecido por completo. La degradación fue su lección de humildad, una que no olvidará fácilmente. Dicen que ahora es mucho más precavido, más humilde, pero la chispa se le apagó. Es la prueba de que la verdadera justicia profesional
a veces, se sirve fría y calculada. No hace falta armar un escándalo o buscar revancha personal. A veces, solo hay que dejar que las consecuencias de sus propias malas decisiones les caigan encima. Esta es mi historia. La de cómo convertí un despido injusto a las 7:59 de la mañana en mi mayor victoria profesional a las 9. No fue una venganza personal, de esas que te carcomen por dentro. Fue justicia estratégica, demostrando que algunos ahorros pueden salir muy, muy caros. Me tomo un sorbo de mi café. Esta vez sí que está a mi gusto, caliente y con el punto exacto de dulzor. Miro directamente a la cámara, con una ligera sonrisa de satisfacción en los labios. ¿Alguna vez te han subestimado en el trabajo? ¿Has encontrado tu propia manera de hacer justicia sin perder la cabeza? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Y si quieres más relatos de venganza fría y calculada en el mundo corporativo, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún episodio de Café Frío y Venganza. Hasta la próxima, estrategas.